Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. El 13 de agosto son las PASO, falta apenas un mes y un día, por lo menos para estas elecciones, y ya se empezaron a ver los primeros spots publicitarios de las distintas listas. Vamos a hacer un breve análisis, por lo menos de los candidatos más importantes. Tenemos en primer lugar el spot de Massa, que está enfocado principalmente en imágenes de trabajadores. Tenemos un locutor en off que nos va relatando una Argentina ideal, en la cual el enfoque está en los trabajadores, en la producción. Hay, si se quiere, una imagen final de Massa. Ahí estamos viendo, bueno, están pasando distintos spots. Pasó el de Bullrich recién. En el caso de Bullrich está enfocado, diría, en una cuestión cuasi totalitaria, ¿no? Donde pone las cosas en términos absolutos. De hecho, en un momento del spot se plantea que no se termina con el narcotráfico en Rosario con diálogo, enfocado principalmente en la campaña interna, no tanto en la elección interna y no tanto en la elección a nivel nacional. Acá tenemos el demás, sabemos trabajadores, manos de trabajadores. Y un enfoque justamente pensado en los trabajadores, en la producción y demás. En el caso de Bullrich también, además de esto de que hay un enfoque, si se quiere, en su rival de las PASO, ¿sí? En esta cosa de plantear que si las cosas se hacen a medias o no se hacen con todo, no se pueden hacer. También hay un error que, bueno, reconocieron después, que cuando habla del hambre, en realidad está hecho sobre un informe del hambre que se había hecho durante el gobierno de Macri. Error no forzado. Pero bueno, cosas que se le pasan a los candidatos. Ahí estaba pasando el de Rodríguez Larreta, muy basado, si se quiere, en los focus group que han hecho con las consultoras, pensado, bueno, en los principales problemas que plantea la gente, ¿no? La cuestión de la inflación, la falta de recursos o la falta, si se quiere, de expectativa de mejora para llegar a fin de mes, para poder progresar. También, obviamente, un foco puesto principalmente en la inseguridad. Y para quienes por ahí plantean a veces las cuestiones ideológicas, en otros spots están más marcadas. Y en el de Rodríguez Larreta, bueno, es un spot, si se quiere, más pragmático, bien de focus group y sin tanto tinte ideológico. Ahora, enseguida vamos a estar analizando un poquito la campaña de cada uno con los distintos invitados. Tenemos más invitados de lo habitual, así que mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y les doy la bienvenida a Encuentro Informativo. Este país sí tiene arreglo. Hagamos el cambio de nuestras vidas. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales.
Precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A. Juntos por el Cambio. Estoy ahora con Fran Lupias, él es precandidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el radicalismo. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Bien? Bien, muy bien. Me alegro mucho. ¿Te gusta el spot de la reta? La verdad que sí, toca los temas que hoy nos preocupan a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país, con lo cual me parece que es un acierto porque va directamente a hablar de lo que la gente está esperando respuestas, ¿no? Inflación, seguridad, bueno, las distintas temáticas que el país hoy necesita resolver. Sí. Sí, hay quienes le cuestionan esto, ¿no? De que no tiene ese sesgo ideológico, pero también cuando vos escuchás a la gente, muchas veces te dicen, bueno, basta de pelearse entre ustedes por lo que a los políticos solo les importa, ocúpense de la gente, con lo cual... Seguro. El enfoque, por lo menos el spot es bueno. Contame un poquito de la Ciudad de Buenos Aires. La última vez que hablamos, bueno, no estaba claro cuántos candidatos o cuántos precandidatos iba a haber a jefe de gobierno de la ciudad. Así es. El escenario para Lustó, habiendo un único candidato como es Jorge Macri, bueno, imagino que es un poco más complejo, pero ¿cómo lo ves? ¿Hay chances de que Lustó gane esa interna? Sin dudas que sí. Nosotros, sin dudas, tenemos las mejores propuestas para los porteños y las porteñas. Venimos trabajando en la calle fuertemente con el gran territorio que nosotros tenemos, y eso es, creo, una clave fundamental, sobre todo para contar las propuestas que venimos llevando adelante, que son más de 120, lo viene diciendo Martín en cada una de las entrevistas, así sí, que muy enfocados en eso, sin pensar demasiado en la interna, en la cuestión electoral, sí. Pensando en todo lo que hay que hacer de acá en adelante para que la propuesta nuestra sea la que más le guste a la gente. Bien, contame un poquito, digo, no vamos a hablar de las 120, porque además no creo que te las pueda acordar de memoria, pero las principales, contame las principales propuestas de Lustó. Bien, hoy el plan está abocado fuertemente a empezar a generar cambios radicales en lo que tiene que ver con esta falta de equidad que vemos, que se hizo mucho, pero que vemos que falta entre lo que es el norte de la ciudad, y el sur de la Ciudad de Buenos Aires, algo que obviamente a veces parece que hay dos ciudades paralelas con distintas dificultades. Nuestra agenda se enfoca muy fuertemente en eso, en las cuestiones de seguridad en el sur, las cuestiones de educación, de salud. Se han hecho un montón de cosas en la ciudad y nosotros creemos que nuestras propuestas son para mejorar aquellas cosas que vemos que hay margen para mejorarlas. En el caso de la educación, creemos, por ejemplo, que hay que crear incentivos en el sur de la Ciudad de Buenos Aires para los docentes con mejores salarios. En el caso de la salud, empezar a trabajar fuertemente en los turnos online, con prioridad para los porteños. Hay un montón de propuestas que venimos llevando adelante, pensado con todos los equipos técnicos que Martín Lustó tiene hoy. Con respecto a los jóvenes, por ejemplo, pensando en un microcentro joven, que hoy tiene la posibilidad, con la cantidad de oferta cultural, académica que tiene, con las universidades cerca y demás, sí, sobre todo pensando después de la pandemia, que quedó casi como un lugar olvidado, sobre todo en los horarios nocturnos. Bueno, creemos que ahí hay que generar motivaciones e incentivos muy grandes para los jóvenes, para que puedan a veces vivir es ahí. medio triste ver cómo está el centro porteño, que tan transitado en otra época, cuando se acaba el horario hábil, queda como medio desierto. Una de las cosas que siempre han marcado una diferencia es cómo tratan o cómo enfocan los temas de educación, salud, demás. Viste que siempre han habido cuestionamientos respecto de bueno, las escuelas públicas, de las vacantes y demás. ¿Qué tienen pensado con respecto a eso? Bueno, con respecto a la educación, como te decía anteriormente, un incentivo muy fuerte para los docentes. Hoy los docentes, por ejemplo, del sur de la Ciudad de Buenos Aires, tienen el mismo sueldo que los docentes del resto de la ciudad. Bueno, ahí nosotros creemos que tiene que haber un incentivo superador, sobre todo para los docentes que hoy trabajan en los barrios populares. Las escuelas, nosotros las vemos como la educación integral. Los chicos y las chicas no solamente van a la escuela a estudiar, sino que en muchos casos también van a comer, van a tener la contención que muchas veces no tienen en sus familias. Entonces ahí creemos que nosotros, de nuestra propuesta, lo que vamos a llevar es que la escuela sea un lugar mucho más fuerte para poder contener toda esa cuestión social que hoy vivimos en todo el país, por supuesto, no solamente en la ciudad, que además es uno de los distritos en donde mejor se maneja, sin dudas. Pero creemos que hay muchas cosas para hacer para mejorar. Me parece interesante esto de justamente el enfoque sobre los barrios populares, sobre el sur de la ciudad, en esta vocación de igualar, ¿no? ¿Qué, digo, más allá del incentivo a los docentes,
¿Qué otras cosas te parece que deberían cambiarse, bueno, para mejorar el sistema educativo? Mira, ahí por ejemplo, una de las propuestas que hay tiene que ver con adelantar lo que es la alfabetización en los niños, niñas, los estudiantes, llevarlo antes de la primaria para que lleguen a la primaria con un grado más alto de alfabetización, porque hoy lo que se está viendo con las distintas pruebas es que los chicos cuando llegan al secundario, muchos sí saben leer y escribir, por supuesto, pero tienen mucha dificultad para entender los textos y demás cuestiones. Con lo cual, ahí una de las propuestas es empezar desde más chicos, fomentando el idioma, fomentando la escritura y fomentando sobre todo también la cuestión de bilingüe, ¿sí? El inglés en las escuelas de la ciudad, años antes de empezar la primaria. Es Bien. una de las propuestas que estamos llevando adelante. Bien, me parece interesante. Y hablemos un poquito de la seguridad. Digo, siempre parece que la única opción es mano dura o bueno, digamos, dejar hacer. ¿Hay algo en el medio? Hace unos años, como bien sabemos, la policía no era del ámbito de la ciudad, sí trabajaba la Policía Federal con territorio en la Ciudad de Buenos Aires, luego la Policía Metropolitana. Unos años después, con gran parte de nuestro equipo trabajando en eso, se llevó adelante lo que es la formación de la Policía de la Ciudad, que la verdad creemos que fue un acierto enorme. Por supuesto que hay muchísimas cosas para mejorar. Un dato que es clave y que estamos trabajando fuertemente, tenemos 1.800 policías en la Ciudad de Buenos Aires que se están ocupando de los detenidos por delitos federales en las distintas comisarías y alcaldías de la ciudad. Sí. Son 1.800 policías que hoy podrían estar en la calle brindando más seguridad. Es una de las propuestas también de nuestro equipo, del equipo de Martín Lustó, que esos 1.800 policías, que además eso está ya reglamentado, estén en la calle y que los detenidos por delitos federales los custodien la Policía Federal. Bien. Y con respecto al narcotráfico, nosotros siempre vemos, cuando se ve algún informe de estos que se suelen hacer sobre todo en los programas que le ponen más enfoque, ¿no? Vemos que siempre en las villas todo el mundo sabe quiénes son los narcos, o como pasó en su momento en Rosario, después que mataron al chiquito, la misma gente fue a reventar los búnkers. Digo, ¿qué podemos hacer para cambiar un sistema que claramente no combate el narcotráfico, por lo menos de manera eficiente, ¿no? Lo primero que hay que exigir es que se termine de traspasar las competencias de nación a ciudad. Nosotros todavía tenemos algunas competencias como la del narcotráfico, que las tiene nación y no las tiene ciudad, entonces eso es muy importante. Claro, trabajar lo que tiene desde la es justicia. solo narcomenudeo. Solo narcomenudeo. Sí. Todas las cuestiones que tienen que ver con causas grandes de narcotráfico las sigue teniendo nación, con lo cual ese es otro pedido que va a hacer Martín Lustó cuando sea jefe de gobierno, que es traspasar las competencias que faltan, no solamente en ámbitos de narcotráfico, sino en un montón de ámbitos de la justicia. Y sobre todo, obviamente, también contarle a la audiencia algo muy importante, y es que Nación hace un tiempo sacó a la Gendarmería del cordón sur de la ciudad, que eso también fue algo que no fue para nada beneficioso para la cuestión de seguridad y narcotráfico en los barrios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires y en otros barrios, ¿no? Por supuesto. ¿Vos creés que es necesario, es necesario restablecer gendarmería? ¿Se podría, no sé, incrementar la policía de la ciudad? ¿Cómo lo compensamos o cómo lo solucionamos? Lo primero que hay que hacer es tener las competencias. Porque si la ciudad no tiene las competencias y tiene que actuar solo la policía de la ciudad, bueno, ahí empiezan algunas complicaciones. Con lo cual, por supuesto que nuestra idea es que lo maneje la Ciudad de Buenos Aires siempre y cuando podamos tener las competencias. Sí, claro, porque ahí tenés el problema de que justamente la fuerza de seguridad tienen que responderle a la justicia, y si la fuerza de seguridad es local y la justicia no es local, bueno, empezamos siempre con problemas de competencia. Y pasa mucho también cuando hay dos fuerzas de seguridad trabajando al mismo tiempo. Eso es una histórica cuestión de la seguridad nacional. Cuando trabajan dos fuerzas, muchas veces no funciona. Lo bueno ahí es que funcione una sola fuerza con todas las facultades para poder trabajar tranquilamente. Hablemos de uno de los problemas, si se quiere, que tienen principalmente los porteños, que es el problema de la vivienda. ¿Dónde se pueden construir viviendas? Digo, ¿cómo se puede atacar el problema de la vivienda para generar nuevas viviendas y que puedan, digamos, con un plan del gobierno de la ciudad? Hoy tenemos varios problemas con el tema de vivienda. Sí. Uno es los alquileres, como pero yo los alquileres lo veo como, es una visión personal, pero lo veo como aspirina para el cáncer, ¿no? Parafraseando a mi querido Rolando Graña.
si vos atacás el tema de la ley de alquileres o atacás el tema de los alquileres, pero en definitiva el mercado te dice que no hay viviendas o que el ingreso de la gente está muy debajo de la posibilidad de adquirir una vivienda, bueno, no vas a ir al kit de la cuestión. Estamos de acuerdo. Hoy tenemos una superpoblación en lo que es el centro y el norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay una falta de espacios absoluta. Sí. Con lo cual, ahí, fundamentalmente, como te decía anteriormente, lo que tenemos que generar son incentivos de todo tipo, ¿sí? Sobre todo económicos, pero además generar incentivos para el privado para que quieran invertir en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay más terrenos y podamos tener de esa forma un problema habitacional más pequeño, que es un problema que tenemos en todo el país y que está sucediendo en todo el mundo. Sí. Y tenemos que atacarlo fuertemente y sobre todo empezar, como te decía antes, con el tema del microcentro, un montón de oficinas abandonadas que hoy ya está empezando a funcionar el plan desde el Ministerio de Desarrollo Económico del joven en el microcentro, que tiene que ver con ocupar estos espacios para que los jóvenes puedan vivir en el microcentro, darle más vida, terminar con el problema ocupacional ahí, darle más vida a lo que es la noche del centro de la Ciudad de Buenos Aires, además con estas cuestiones que te permiten que sea más fácil porque tenés la mayoría de los hospitales, las escuelas, y eso obviamente a los jóvenes que viven en la Ciudad de Buenos Aires o quienes quieren venir a las universidades nacionales que están en la Ciudad de Buenos Aires puedan estar más cerca de esos lugares. Así que por un lado, un plan muy fuerte con el microcentro y por otro lado, incentivos y motivaciones en el sur para que haya inversiones y se generen más viviendas. Y además te sumo que obviamente el gobierno de Martín Lustó va a continuar con los procesos de urbanización e integración que viene llevando adelante el gobierno de Larreta en los barrios populares del sur de la ciudad y en el resto de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Fran, ¿dónde te encontramos haciendo campaña? En todos lados, la verdad, recorriendo todas las comunas, recorriendo clubes de barrio, charlando con nuestras mesas, charlando con los vecinos de los barrios, con los comerciantes, escuchando sobre todo, escuchando las problemáticas, que si bien nosotros que caminamos las calles lo sabemos, pero creemos que es muy importante escuchar siempre a quienes están en el tema, así que escuchando mucho sobre todo y recorriendo las 15 comunas de la capital federal. Bien. Bueno, Fran, muchísimas gracias por venir. Por favor, al contrario. Nos vamos a seguir viendo. Este es un año que es electoral. Así es. Y ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean el spot de Sergio Massa. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. Estoy ahora con Vilma Ripoll, precandidata a vicepresidenta por el FIT. ¿Cómo estás, Vilma? Bien, en campaña también. Todos sí, estamos por supuesto, en campaña. Por supuesto. Solo que a mí me toca un poco más lejos que la capital, porque estoy recorriendo también provincias y estoy yendo a lugares en donde, como Jujuy, la situación amerita la presencia de la izquierda, acompañando a los luchadores que están dándole la pelea a Morales. A Morales. Está complejo el tema en Jujuy. Y aparte, el otro día le echaban la culpa a los manifestantes de la persona que se descompensó, falleció. No, y además desde el primer día diciendo que hay infiltrados, que nosotros estuvimos ahí con Gabriel Solano, fuimos la única fórmula que estuvo el día de la represión. Y la verdad que no había ningún infiltrado, el que parecía infiltrado era él, Morales, porque de verdad parecía que vivía en otro planeta, no tiene nada que ver. Fue un proceso impresionante porque vos tenés en la ciudad la pelea de todos los gremios, estaban los estatales, los docentes, miles de docentes. Bueno, es que una de las cuestiones es que digamos, los salarios de los docentes, por lo menos que los tengo presentes, y imagino de los trabajadores estatales en general, son muy bajos. Claro, y los de salud, te imaginás, que le bancaron toda la pandemia y fuiste, no hay nada de reconocimiento. Bueno, eso era en la ciudad.
Los pueblos originarios que van contra el litio, contra el saqueo del litio y la instalación de las mineras que van a sacar el litio y dejarlo sin agua, no estaban en la capital, estaban en la montaña, estaban en Humahuaca y en eso, haciendo cortes, todavía están. Todos ellos están, y los trabajadores, muchos sectores, están todavía haciendo marchas y reclamando. Y Morales está por acá, en Capital, haciendo campaña, que creo que es lamentable su rol en todo lo que pasó y toda la represión y las características de la represión que hubo, que fueron terribles. La cana tiraba la cabeza, tiraba los ojos, por eso los pibes muchos perdieron los ojos. Secuestraba con unas camionetas, los levantaba y se los llevaba, y después allanaban casas, porque sí. Bueno, allanamientos que se hicieron sin orden judicial, sin no sé, delito en flagrancia, digo, nada que legalmente permitiera que se hicieran esos allanamientos. Absolutamente, nada. Era una búsqueda tratando de hacer que la gente se asuste y se vaya. Y de verdad toda la esencia está en la reforma que hizo en la Constitución, porque en realidad todo lo que hizo es recortar el derecho a protestar. Y eso es muy, muy complicado, porque de verdad nunca se pudo conseguir un derecho social sin protesta. No hay. Decime, ¿qué es lo que propone la izquierda respecto de la explotación del litio? Porque está claro que es un recurso que puede generar muchísimos ingresos para el país. Ahora, ¿cómo hacemos para...? Sí, yo creo que tantos ingresos no está claro. Lo que está claro es que va a secar toda la zona, porque se lleva el litio, ya sacaron litio, sacaron para los celulares, y para los celulares era, qué sé yo, 10%, y ahora quieren hacer para los autos, y esos autos son para los autos que Estados Unidos, China o los países del norte quieren, no para nosotros y acá. Entonces es un saqueo dejando sin agua toda la zona, pero de verdad sin agua, porque para sacar el litio lo tienen que licuar, la sal y todo eso para poder procesarlo, y se llevan todo el agua. 10, 20 veces más de agua que lo que de lo que se lleva de agua, es lo que en realidad la gente necesita para darle de comer a los animales. O sea, todos esos procesos compiten con la vida de la gente. Por eso los pueblos originarios salieron a pelear. No hay manera de compatibilizarlos, y ahí está el origen del problema. Claro, no hay manera, y además, desde nuestro punto de vista, no tiene sentido hacer eso. Entregar el litio al norte, para decirte, para después... y saquear el agua a la gente que vive en toda esa zona, encima desalojarlos, porque lo que piensa hacer, lo que le piden es que se vayan de la zona para poder avanzar en el saqueo del litio. Así hacen con todo, ¿me entendés? Y después nos dicen que nos va a ir bárbaro con la cosecha de siembra directa. Después nos dicen que nos va a ir bárbaro con el petróleo que sacan en fracking. No, nos va a ir bárbaro, y así te dicen. Te traigo un poquito para acá, para Buenos Aires. Unidad Piquetera está desde hace 5 meses en conflicto. En conflicto porque no les dan, por lo menos, el alimento comprometido o el que se suponía que deberían brindarles. Así es. Yo te digo porque conozco los comedores. Hace 5 meses que no mandaban comida. ¿Vos te parece que en esta situación el gobierno nacional y popular tiene que evitar enviar comida a los comedores? Es una situación gravísima, porque no hay forma de reemplazar, no tenés de dónde sacar, no hay nadie que te dé por fuera de lo que da el Estado. Entonces, bueno, se esperaron bastante, esperaron durante un tiempo hasta ver si Tolosa Paz, además de hacer campaña, se dignaba a ver qué hacía con los comedores. Bueno, no. Ahora, esos eran recursos que en principio uno estima que estaban presupuestados, planificados
Si no se los dieron, ¿qué pasó? ¿A dónde fue la plata? Bueno, no, eso nosotros se lo preguntamos, pero no logramos saber a dónde fue la plata de lo que estaba presupuestado para que sea comida en los comedores. Y yo te quiero aclarar que a los comedores va gente que trabaja en trabajo en blanco, que tiene trabajo en blanco, y va a comer a los comedores porque no le alcanza para llegar a fin de mes. Si tiene hijos, van todos a los comedores. Es un fenómeno para mí nuevo, de que gente que tiene trabajo en blanco tenga que ir a comer a un comedor popular porque no puede llegar a fin de mes con lo que gana. Porque los sueldos son otro desastre de este país. Los sueldos en general de todos, de los que trabajan en blanco, de los que están en negro y de los sectores populares. Este gobierno se supone que venía para devolvernos el asado del domingo. Llenar la heladera. Llenar la heladera y demás. Y al final, justamente, estamos con sueldos de hambre que, si se quiere, es una situación peor que en la que terminó el gobierno anterior. Sí, claro. Por eso nosotros opinamos que es necesario salir a la calle y va a ser necesario hacia adelante salir a la calle. Porque lo que hicieron en Jujuy es un adelanto de lo que va a ser el país. Es decir, van a hacer que la gente sale a protestar, ellos es ajuste, represión y entrega los recursos naturales. Porque ahora el Fondo Monetario pide los recursos naturales. ¿Entendés? Como ve que no podemos pagar, entonces pide los recursos naturales. Entonces, si vos tenés esa situación y la gente no le alcanza para comer, va a salir a la calle. Y si le pagan como le pagaban a los docentes y a los trabajadores de la salud en Jujuy, ¿y cuánto más pagan en Buenos Aires? Entonces, van a salir a la calle y van a salir a reclamar. Y ellos van a salir, como dice Patricia Bullrich, que compara a los desocupados con el narcotráfico, no tiene vergüenza ni se pone colorada y dice que les va a dar. Entonces, y dice que va a dar todo, ¿no? Y que va a utilizar toda la fuerza. Bueno, va a ser duro. Van a tener mucho 2001 y argentinazo, te digo. Que sepa Patricia Bullrich y todos los demás, que si quieren jugar a eso, de que la gente tenga que poner el cuerpo para poder comer, bueno, ya la gente sabe cómo hacerlo. Solo que sale y sabe también cómo bajar 5 presidentes en una semana. Entonces, viste, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que acá hay un problema, que es que si se sigue pagando la deuda, no se puede desarrollar el país. Ese es el problema que tienen. No es un problema ni de seguridad, ni de seguridad alimentaria, ni de nada. Es de pago al Fondo Monetario. Entonces, ese es el problema de los problemas. Y para nosotros hay que arrancar por ahí. Bueno, cuando arrancó el gobierno me acuerdo que decían que iban a investigar la deuda y demás, y que no le iban a pagar hasta que no se verificara si la deuda era legítima o no, y enseguida se acomodaron y arrancaron a pagarla. Claro, y dijeron que Macri había, una cosa que es verdad, Macri trajo una deuda de 45.000 millones que se fugó toda, porque no quedó un mango acá, se fugó. Entonces, trajo esa deuda y entonces qué terrible la deuda de Macri, pero después se la reconocieron, pues si vos la pagás, es reconocerla. Se la reconocieron, la empezaron a pagar y eso significa recorte de los presupuestos de salud, recorte de los presupuestos de educación, recorte de los presupuestos sociales, porque para juntar los dólares para pagar, recortan todo. Entonces no va más eso. Y ellos sienten que no va más. Y ahora dicen, no se puede, vamos a tener que decirle que... Cuando nosotros le decíamos que no se podía, nos decían, no, pero si no pagamos, se va a disparar el dólar, se va a recortar el apoyo extraordinario hacia el país. Perdóname, pagamos hasta lo que no tenemos y pasó todo lo que ellos decían que iban a pasar si no pagábamos. Entonces creo que es un problema de gente que no está dispuesta a dar la pelea con todas las corporaciones, todos los que vienen al saqueo, porque los que vienen no traen ni trabajo ni plata, porque la minería no produce trabajo, produce saqueo, contaminación y muerte. Entonces, y compite con la vida de la gente que vive en esas zonas, porque esa gente vive de los animales, de lo que cultiva, del turismo, y le revientan todo y se terminó todo eso, ¿entendés? Entonces, bueno, no va. Y ellos ahora se dan cuenta y dicen, no habría que,
Pero muchachos, tienen que cortar por lo sano. Si quieren, investiguen. ¿Vos pensás que el único camino es dejar de pagarle al FMI? Claro, al FMI solo no, a todos los otros grupos que también vienen a cobrarnos y que de verdad se llevan todo lo que no tenemos, como va a pasar ahora. Ahora ya no les alcanza, ya llegó el momento en que no les alcanza y que estamos con el Banco Central con fondos negativos y todo eso. Bueno, todo eso, ¿sabe quién lo paga? Todos nosotros, los jubilados. ¿Entendés? Que en vez de aumentarle el sueldo, les dicen que pueden tener un crédito. ¿Cómo hacen un jubilado que no puede llegar ni a fin de mes para tener un crédito y pagarle la cuota? Que encima dijeron que era del 29% y aparentemente si le sumás todo te da el 41%. O sea, no se puede jugar así con la gente, porque yo creo que es un momento muy difícil, y se va a hacer, y la gente percibe que es así. Todo el mundo te dice, esto se va a pudrir. Sí, se va a pudrir. ¿Pero por qué? Porque tienen una política al servicio, son todos capitalistas y defienden, como dijo Cristina, hay que defender el capitalismo. Bueno, si defienden el capitalismo y hacen todo esto que están haciendo, esto no da para más, y entonces la gente va a tener que salir a la calle. Y nosotros desde la izquierda estamos debatiendo qué rol tiene que jugar la izquierda en este proceso, qué izquierda hay que construir para ese proceso que se viene, y nos parece que es un debate muy importante. Por eso hicimos Paso. Por eso creemos nosotros que no es un problema que se resuelve con votos. Y entonces hay un sector, el de Miriam Bregman, que tiene la obsesión de los puestos y los votos. Mirá, hoy se produjo la segunda sesión de senadores. ¿Entendés? No se reúnen ni se reúnen. ¿A quién le importa? No les importa nada, viven en un tupper. Entonces, ¿dónde se juega el futuro de la gente? En la calle. Y se va a volver a jugar en la calle, y el rol que tiene que tener la izquierda es ese, estar al frente de los que salen a pelear, acompañar esos procesos, y entonces por eso creemos nosotros que nos tienen que votar en estas elecciones. Bárbaro. Bueno, te agradezco muchísimo por venir. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, quiero que vean el spot de Patricia Bullrich. Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. Son siempre los mismos. No arrancan las clases. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias. Tengo la suficiente pelota. Fuerza, porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Muy bien, ahora estoy con Santiago Giorgetta, él es encuestador, es de Proyección Consultores. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Bien, un gusto. Bueno, me alegro. Bueno, ¿qué opinas del spot de Bullrich? ¿No es un poco fuerte? Sí, si vos me preguntás, a mí particularmente no me gusta, pero pensado en una estrategia electoral para disputar la PASO, está muy bien logrado. Bien, pero está enfocado en eso, en la PASO. Sí, sí, claramente, que es es más, es el paso que tiene por delante Patricia Bullrich para poder ser la candidata del espacio de Juntos por el Cambio. Primero la PASO, ganarle a su adversario Larreta y después ir a competir por la elección general. Digo, por ahí ese análisis en el esquema de Horacio Rodríguez Larreta no lo previeron. Bien, sí, porque el de Larreta está hecho como más a nivel nacional, como para una siguiente etapa, ¿no? Exacto, si uno va analizando las campañas comunicacionales que hicieron, la de Horacio Rodríguez Larreta es una campaña ya disputando una elección general contra el kirchnerismo, o contra el peronismo en realidad, y la de Patricia Bullrich es una campaña destinada comunicacionalmente a discutir la paz. Bien, bueno, acá atrás tenemos algunos números. Contame, bueno, cómo vienen en principio los sondeos de cara a las PASO. Bien, este estudio que hicimos apenas oficializadas las fórmulas, lo que nos mostró por un lado es, seguimos viendo un escenario competitivo a nivel general, digo, esto nosotros lo veníamos manteniendo hacía bastante tiempo. La gran mayoría de las consultoras que presentaron números
más o menos rondan estos porcentajes. Sí, que algunos más o tendríamos menos. ¿Qué tenemos Massa con hoy? un 30,3, Grabois un 2,5, Bullrich 20,6, Larreta 14,1, Milei 18,8. Esto, digo, con todos los escandaletes de Milei, ¿sigue manteniendo esos números? Sí, sí, Bueno, me sí, parece sí. que es el que más turbulencias tuvo, por lo menos en estos días. A ver, hay una cuestión dos cuestiones para aclarar respecto a Milei y su candidatura o su imagen. Sí. La primera es la volatilidad que él tiene. Ajá. Tanto discursiva como, y eso repercute en su imagen. Entonces su imagen sube y baja dependiendo de lo que él diga. Sí. Si él centra su campaña en medidas que son difíciles de aceptar por la sociedad, como la compra de órganos, Sí. cae la imagen, pierde intención de voto. Si él centra Ajá. su comunicación sobre las medidas que más le rinden... Por eso hizo este spot tan, si se quiere, atípico para él, que o sea, es un spot que hubiera ido mucho más con, no sé, con Larreta que con él. Sí, sí, claro. El tema es ese de Milei. Me parece que nosotros decimos a Milei le afecta lo que él dice, no lo que dicen de él. Es más, lo que dicen de él Ajá. cuando lo atacan lo hace crecer. Nosotros ahora lo tenemos estable en ese número, 19% casi. Sí. Pero también lo otro que hay que aclarar es que nosotros nunca lo vimos más allá de los 23, 24 puntos de intención de voto. Sí, pero igual, yo lo que te pregunto es lo siguiente, ¿no? Cuando vos ves las elecciones que se fueron dando a nivel provincial, Sí. en general, lo que es La Libertad Avanza ha tenido números bastante magros. Esto, ¿esta encuesta está centrada principalmente en el AMBA? No, no, es ¿no? una O encuesta sea, es a nivel nacional y da esos nacional, números. representativa, sí. ¿Pero hay- por qué? Porque los números de Milei no se trasladan al resto de Claro, sus candidatos. el fenómeno Milei es el fenómeno Milei. Es unipersonal. Exacto, no la libertad avanza, es intransferible. Sí. ¿Cómo así es para Cristina Kirchner le es muy difícil transferir los votos o tiene que hacer unas maniobras que a veces son Bueno, pero difíciles de Alberto entender, Fernández los transfirió sin mayores inconvenientes. teniendo del otro lado al gobierno de Mauricio Macri? Digo, tiene que haber algo particular para que esa transferencia sea efectiva. Digo, Mauricio Macri, si bien logró una transferencia exitosa hacia Patricia Bullrich, no logró la totalidad del electorado Juntos por el Cambio unificarla Sí. ahí. Si bien estamos viendo que Patricia Bullrich, como lo vemos acá, se está imponiendo a Horacio Rodríguez Larreta, Sí. Milei es Milei. El Sí. fenómeno Bueno, es él. pero ponele, Massa lo veo claramente como el que tiene mayor intención de Sí. voto. Y si tomamos el espacio completo, es una elección que está muy pareja entre el Frente de Todos, bueno, ahora Unidad Sí, por la Patria y Juntos por el Cambio. Sí, eso sí. Me parece que lo que destaca este informe, en primer lugar, es la potencia de la fórmula Massa-Rossi, que logró retener al voto del kirchnerismo, que lo que hablábamos recién. Sí. Me parece que Grabois le va a servir a Unión por la Patria, que sí, casi digo Frente de Todos, a Sí, bueno, a Unión por la Patria, para que el voto a la izquierda que se fugó en el 2021 lo contenga Grabois y después en la general se quede en el frente. Sí. Y después las fórmulas de Juntos por el Cambio, de la oposición, ver cuál es la dinámica. Nosotros estamos viendo cada día con mayor despegue de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta, pero sumado las dos fuerzas, hay una elección de paridad, hay una elección pareja. Sí, porque además, digo, tenés si se quiere, los votos de Moreno, Schiaretti, que por Cuando lógica haya- tendrían cuando que haya ir volcándose exacto. a Unidad, ¿no? Unión por la Patria, claro. Es ese votante peronista o filo kirchnerista o kirchnerista que está enojado, peronista que está enojado porque no le gusta la forma, no le gusta cómo se resolvió, ya estuvo el proceso de Alberto Fernández y dice, bueno, ahora Sergio Massa lo mismo. En la elección general, cuando vea cuál va a ser la carta en el cuarto oscuro, Sí. se va a volcar, va a volver a ese peronismo y después, bueno, en un escenario de balotaje que nosotros no tenemos miedo porque no, me parece que Está falta, muy lejos falta todavía, mucho, está sí. muy lejos. En el 2019 se hablaba de balotaje antes de las PASO y mirá cómo terminó. Sí. Es otro contexto, pero bueno, no nos metemos, pero sí ese elector se va, cuando tenga enfrente lo que es lo que vemos nosotros y también lo que ve la gran mayoría, Sí. la fórmula Massa, Bullrich y Milei, el electorado peronista se va a encolumnarse firmemente atrás de Massa. Bien, acá tenemos la provincia de Buenos Aires. Acá, digo, hay una brecha importante donde Kicillof está todavía mejor posicionado que Massa con un 37,4%.
19,3 y Santilli es el que lo sigue, 19,7, Grindetti 12,5, pero acá sí, en la sumatoria no hay una paridad, o sea, estaría cómodo Kicillof. Sí, a ver. Va, cómodo. No, algunos puntos arriba. Algunos puntos arriba. 5 puntos no. Acá son 5 puntos en este informe. Nosotros lo que venimos viendo en Provincia de Buenos Aires es eso. Esos 5 puntos de referencia que tiene más, además que tiene más que la boleta presidencial, sí. Se da a nivel provincial y se da en el conurbano. Sí. ¿Y a qué obedece eso? A la gestión de Kicillof. A su propia gestión. Claro, la gestión de Kicillof hoy tiene un 35% de evaluación positiva, un 35% de evaluación negativa y otro 35%, ahí sí hay 3/3 bien marcado, sí, que la valora de forma regular. Esa gestión más lo que representa Kicillof, que representa muy fuertemente al kirchnerismo, es el que más se pega a la imagen de Cristina, a la intención de voto, sí, hace que tenga un plus más que más o que cualquier otro elector a nivel nacional o de provincia importante con nivel de peso. ¿Cuáles son las principales preocupaciones del bonaerense? No, la inseguridad. La inseguridad, por lejos. Por lejos, pero desde hace mucho tiempo. Ok. Bueno, y acá tenemos el escenario, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde claramente Juntos por el Cambio arrasa, ¿sí? Y tenemos Jorge Macri, 27,5, Martín Lustó, 19,6, Santoro, 22,7, bueno, y atrás lejos viene Ramiro Marra con un 6,8. Sí, acá claramente Juntos por el Cambio se impone, sí, ante bueno, Leandro Santoro, el candidato de Unión por la Patria. ¿Qué vemos acá? Que es lo interesante para ver es cómo se va a dar la dinámica de esta PASO. Digo, si bien hay una distancia similar entre la que hay entre Bullrich y Larreta a nivel nacional, acá vemos algo parecido. O sea, ¿está cerrada esta PASO? No, no está cerrada. Como tampoco así está cerrada la nacional. Pero acá la distancia es más grande. Acá sí, las distancias son, si no hago mal la cuenta, 8 puntos. Son, no, sí, 8 puntos casi 8 puntos y antes teníamos 6 sí, y moneditas. Digo, más o menos está en los márgenes. Pero va a ser interesante ver esa dinámica de la transferencia de votos. Sí. Esa es por ahí lo que más nos va a generar, decir, bueno, ¿qué va a hacer el votante de Lustó en caso que gane Jorge Macri? Sí. Va a ir a votar a Jorge Macri, que es una candidatura un poco polémica, que no es atrayente, que sí atrae al núcleo duro del macrismo en la ciudad, sí, con todo lo que representa, pero que no es esencialmente lo que el votante de Juntos por el Cambio desearía votar. ¿Será Santoro esa posibilidad? Y nosotros vemos difícil que sea Leandro Santoro, por lo que representa no Leandro Santoro como figura, que tiene una gran aceptación, sí, sino por el espacio que representa, pero algo puede pescar. ¿Será sí Ramiro Marra? La verdad lo vemos difícil, más con la metodología en la que se va a votar en la Ciudad de Buenos Aires. Ramiro Marra no va a tener el arrastre de la bota de Milei, eso le va a costar horrores, sí, horrores. Y después, bueno, veremos si hay algún candidato de la izquierda o que represente a ese votante. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar ahí? Que Jorge Macri en la elección general se le dificulte llegar al 50%, como se le dificultó llegar al 50% en el 2021 a María Eugenia Vidal. Inevitablemente a un balotaje donde hoy lo tenés exacto, donde tenés a Leandro Santoro con 23, 22 puntos, que podría ya terminar segundo en la elección, que eso ya sería un impacto, y entrando en un balotaje. Sí, porque de hecho a principio de año se especulaba con que, digamos, el peronismo, más allá de si era Frente de Todos o el nombre que fuera, podía potencialmente quedar tercero en la Ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo que se hablaba mucho de ese tema. Me parece que está despejada eso ya está muy despejado. Y bueno, es ese escenario de balotaje. Santoro tiene la experiencia de lo que fue el 2019 con Lamen llegando a 35 puntos. Jorge Macri no es el mejor candidato para Juntos por el Cambio. Por ahí Fernán Quirós era un candidato que tenía mucha imagen, le faltaba una solvencia en la intención de voto. Sí. Puede llegar a ser atractivo e interesante ver cómo se desarrolla eso. Además, siempre pensando en un balotaje en Ciudad de Buenos Aires y ver cómo se resuelve la nacional, porque no va a ser lo mismo un balotaje con Patricia Bullrich, ganadora, o yendo también a un balotaje con Sergio Massa, sí, o que se imponga a Sergio Massa. Y eso falta mucho. Falta mucho. Muy bien. Santiago, muchísimas gracias. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, vamos a ir a un informe sobre el caso Cecilia en Chaco. Este hecho policial, deleznable, repudiable, cuenta con un fiscal que obviamente es el titular de la acción penal, en el marco de la división de poderes. Y ratifico una vez más lo siguiente. La provincia del Chaco tiene un sistema de elección de los jueces del Superior Tribunal de Justicia que se hace por concursos de antecedentes, oposición y audiencia pública.
única provincia en la República Argentina que lo hace. ¿Qué te impulsa a votar hoy? La bronca. La verdad que es para que salga en la televisión porque es la primera vez que voto, porque yo creo que desde que tenía 18 o 20 años que me desilusionó la política, nunca voté. Si hay un voto emitido por mí, es voto trucho. O sea, me hicieron votar, digamos, porque yo no venía a votar ni a las PASO, ni a las generales, ni nada. Debo tener una multa, debo de tener una deuda externa, porque de los 18, 20, no sé, 20 y pico de años que tenía, que me desilusionó la política, que dije que todos son una porquería, que veía que todo era una impunidad, que la gente subía y lo único que hacía era hacerse rico. Compañero, antes que nada estoy bien, encerrada pero bien. Traten por favor de seguir las obras. Acá lo que quieren es que se paren las obras. Ustedes tienen que seguir las obras como sea. Cuiden los espacios, la fundación, cuiden el barrio, que esté limpio, que esté ordenado. Tiene que estar como que estamos nosotros. Nosotros vamos a salir de acá. No sé cuándo, pero vamos a salir de esta. Así que por favor, Cristina, que queda a cargo del movimiento con Noelia Aquino, Aurelio Díaz va a quedar a la cabeza de las decisiones políticas que se tome si hay que movilizar. Acaba de declarar, fue a solicitud del mismo y bueno, recién le recepcionamos ampliación de declaración. ¿Cuánto tiempo estuvo declarando? Y alrededor de 15 minutos aproximadamente. Bueno, la información que tenemos nosotros, está Luis Gasulla ahí, es por una parte el poder político encubriendo o queriendo patear los resultados de la investigación para después las elecciones. Obviamente, Luis, esto es el poder político. En candidatos. ¿Es un crimen político? Es el poder político que está involucrado, no es que está relacionado, es el poder político. Estoy ahora con Luciana Carrasco, ella es magíster en Derecho Penal. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por invitarme. Bien, un placer. Contame, bueno, un poco en qué novedades o qué es lo último que hay respecto del caso de Cecilia. Bueno, esperando las pericias. Yo creo que la de ADN, todos, ¿no? La de ADN de los huesos, fundamental para saber si esos huesos eran de Cecilia. Igual hay prueba también de contexto que encontraron ahora, que sería la billetera de ella con una SUBE y una tarjeta también que reconocieron. Esas son todas las cosas que habían estado quemando, ¿no? Que habían estado quemando, que encontraron ahora, que tiraron. Así que bueno, fundamental esta prueba de ADN para poder saber si son los huesos y para poder dar una respuesta a esta mamá, que es fundamental, saber qué pasó de alguna forma y encontrar un cuerpo que para las madres de víctimas y padres de víctimas de delitos es tremendo cuando no tienen el cuerpo de su hijo y suponen o presuponen qué pasó, pero no lo saben con certeza. Bien. ¿Vos creés que hay algo que esté faltando en este momento en la investigación? Digo, vos sos una experta en el tema. A ver, creo que sí me preocupa tal vez al principio. La escena del hecho no estuvo custodiada de la forma que debería haber estado custodiada. Este es un caso no solo resonante porque lo vimos todos a nivel nacional, sino porque hay involucradas personas que manejan muchísimo poder dentro del territorio. A ver, manejan un mini estado dentro de Resistencia. Sí. Esto hace que el poder ese que manejan podría haberse involucrado en lo que es la custodia del predio. Era un predio enorme donde estaban los chanchos, había más de 500 chanchos. Ahí entraba y salía cualquiera. ¿Vos estuviste allá? Estuvimos allá con un grupo de víctimas de delitos acompañando a la mamá y en ese momento la preocupación de la mamá era esta, pidiendo por favor que vaya Gendarmería, que intervenga una fuerza que sea ajena a la provincia para custodiar un poco la escena del hecho e incluso para custodiarla a ella también porque, bueno, la amenazaron. Bueno, en el gobierno anterior a vos te tocó coordinar la implementación de la ley de víctimas. ¿Qué hiciste y qué es lo que considerás que falta hoy? Bueno, a ver, veníamos de una concepción de las víctimas, para que sea fácil de entender, como de primera y de segunda. Había ciertas víctimas de delitos que sí tenían acceso a derechos, las víctimas de trata, por ejemplo, donde había grupos especializados, donde las víctimas de género también, donde se empezó a trabajar, pero como que las víctimas tal vez de los delitos comunes, de un homicidio, de un robo,
Y el resto eran espectadores de lo que pasara en la causa sin poder intervenir incluso prácticamente. A veces no podían decir nada, incluso, a ver, aguantátela, vos no tenés derecho a saber nada. Lo que se modificó con la ley es esto, a ver, estas son personas que tienen derecho a saber qué está pasando con mi causa. Imagínate esto. Y fundamental me parece esto de que puedan o que tengan intervención sobre hechos como la morigeración de la pena Pero claro, o cuando se cumple la condena y está en condiciones de quedar en libertad. Casos que vimos en la cuarentena, mamás que se enteraban que el abusador de su hija estaba libre y se lo cruzaban por la esquina de la casa. Nadie les había notificado de esto. Entonces, no puede ser un mero espectador una víctima que es la única que pidió no estar ahí. ¿Te imaginas? Tienen, a ver, no solo mucho para agregar y comentar, sino muchas veces tienen prueba para aportar a la causa sin necesidad de ser constituidos como parte querellante, que implica una carga para esa víctima. Sí. La ley vino a modificar eso, el derecho a información, el derecho a que la víctima sepa qué va a pasar, que sepa que puede acceder al expediente y preguntar. Antes la víctima iba y preguntaba cuándo va a ser el juicio y le decían, ya te vamos a notificar, vos no tenés por qué saber. Bien. Luciana, te propongo que volvamos a hablar un poquito más adelante, pero ya específicamente sobre ley de víctimas. Nosotros nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.